días, espero que estén muy bien. Oigan, pues en el live del día de hoy vamos a hablar sobre la épica historia del cacao, sus grandes beneficios y nos van a estar contando de qué se trata esto del cacao. Y así que vete poniendo cómoda, cómodo. Gracias a todos los que se están conectando, verdad que va a estar muy bueno. Por ahí yo he escuchado un par de datos curiosos. Hola Aris, hola. Hola Sabris, hola. Hola Vani, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu huertito? Vani es una de las chicas que ha asistido al taller presencial de Huerto en Casa. Y pues por acá otros amigos. Hola Bren, hola. Ya estamos por acá con Kitik. ¡Ay, guau! Hola amor, buenas tardes. Siempre me sintoniza mi novio, siempre súper atento. Hola Anuri, ¿cómo estás? Aniru, ¿cómo estás? Tengo un poco de dislexia. Estoy esperando nada más que Kitik, mis amigos de Kitik, me manden la invitación para ahora sí arrancar con este tema, a ver qué me dice Vani. Poniendo en práctica todo lo aprendido. Buenísimo, qué padre. Qué bueno que sí te sirvió y reforzó todos tus conocimientos, porque Vani era una de las personas que ya había empezado o arrancado con su proyecto de su huertito en casa, pero faltaban reforzar un par de conocimientos y pues por ahí ya los tiene. Hola Nae, ¿cómo estás? Matrek. Bienvenidos y bienvenidas. Estoy esperando a que... Hola Cris o Candy de Sana de Rana. Bueno, yo le voy a mandar la invitación a mis amigos de Kitik para que se unan al live. Hello, hello, ¿cómo andamos? Hola Marta, bienvenida. Vamos a estar hablando del cacao, así que no te lo pierdas, va a estar increíble. A ver, quiero que las personas que están por acá, mientras mis amigos de Kitik aceptan la invitación, ¿han escuchado algo sobre el cacao? Yo he escuchado algo sobre las ceremonias del cacao, como estos, como retiros o no sé cómo llamarle, en donde se utiliza el cacao como medicina y sanar procesos emocionales, físicos, espirituales con el cacao. Entonces, hoy vamos a descubrir de qué se trata todo esto. Váyanse poniendo cómodas, cómodos. Yo estoy ya por acá con mi agüita. Y mientras también les presumo mis macetas Calma, que todas están a la venta, por cierto. A ver, ¿qué habrá sido? Hola Ceci, bienvenida. Kitik is unable to join. A ver, send request. Vamos a ver qué onda, pero bueno. Hola Cabas-98, bienvenido, bienvenidas. Y bueno, preguntaba que si alguien había escuchado algo referente al cacao, que bueno, del cacao viene el chocolate y a muchos de por aquí no dudo que les encante el chocolate porque es uno de los más Hola, ricos. Hello, ya estamos al fin por acá. muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, bien también, pues ahora sí que aquí, listos para arrancar. Estaba Buenísimo. Me escuchando. preguntabas algo referente a si se iba a guardar. Sí, sí se guarda. Y por lo general, más bien lo voy a publicar una vez que concluya el live. Lo puedo descargar y te lo mando. Ok, está perfecto, está poca madre. Bueno, Buenísimo. si quieres comenzamos. ¿Sabes? Como que no te escucho muy fuerte, déjame, le subo el volumen. A ver, hola, hola a todos los que se están Ya, conectando. sí, lo de verdad es bajito. Tú me escuchas súper bien, ¿verdad? ¿Tú me Sí, sí te escuchas? escucho. Perfecto. Vale. Bueno, es que es la primera vez que hago este experimento en Instagram, así que bueno, a ver cómo nos va. Órale. Sí, no Este, te preocupes, tú relájate. Es una plática amena donde nos vas a platicar un poco sobre el cacao y pues justo antes de que te unieras, estaba hablando sobre cómo el cacao pues tiene cierta fama. Eh, Hablaba un poco sobre ¿cómo se llama? Las los ceremonias del rituales. cacao. Sí, 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 Entonces, pero bueno, antes de empezar, me gusta presentar al ponente, que en esta ocasión van a ser ustedes de Kitik. Y Ajá. ya después que ustedes se presenten, yo me presento y después arrancamos con el tema de la épica historia del cacao. Épica. Bueno, yo soy Agustín Aldrete. Trabajo con una marca que se llama Chocolatl, que está aquí.
desde hace ya varios años. Y he trabajado con cacao también desde el 2008 en tema de documental, viendo cosas de siembra y etc., hasta el tema de mercadotecnia, ¿no? El cacao siempre me ha apasionado muchísimo porque pues a mí me encanta la antropología y la historia, entonces ahí descubrí que es un agente de cambio súper importante en el mundo, entonces ahí me hizo clavarme mucho con con esta gran planta de sabiduría y de poder, una planta medicina, ¿no? Ok. Vale. Si quieres, comienzo o sí. Sí, arráncate, ya, dale con todo, la audiencia es toda tuya. Órale, va. Bueno, el Teobroma cacao, que es como se le conoce normalmente, o bueno, es su nombre científico, nosotros lo conocemos como cacao, y lo que conocemos de él es el chocolate, ¿no? Y ahorita vamos a ir averiguando qué es, ¿no? El Teobroma cacao es una planta del Amazonas, surgió hace alrededor como de 10 millones de años. Ahorita te digo exactamente. Sí, hace 10 millones de años y viene de una familia de árboles que fue la última familia que se creó en la evolución de las plantas. Originalmente, bueno, la vida empezó en el mar, del mar empezó la humedad a poblar la tierra y algunas esporas, y ahí empezaron a surgir las plantas. Las últimas plantas en surgir fueron las plantas que dieron semilla, y por lo cual fruto y flor, ¿no? Y bueno, el Teobroma cacao es una planta que reúne todas estas cualidades. Es un árbol bastante chiquito para la consideración de un árbol, llega a medir hasta unos 8 metros, 9 metros de altura. Normalmente, esos ya son como los récords de los árboles más altos, normalmente está rondando los 4 o 6 metros. Cuando uno lo cultiva, normalmente llega hasta los 4 metros nada más. ¿Por qué? Porque es más fácil de cultivar, es más fácil de aprovechar, de alcanzar sus frutos y de irlos jalando y que no se lastimen en la cosecha, ¿no? Porque luego el que se lastima, si los guardas mucho tiempo, puede producir hongos. Entonces, es un árbol muy peculiar porque tiene tres grandes cosas que los árboles normalmente no tienen. Sus frutos no crecen en las ramas terciarias, que son las ramas más delgaditas del árbol. Crecen en las partes primarias y secundarias. A veces en el tronco principal llegan a crecer algunos de sus frutos y a veces y normalmente en los secundarios. Sí, es muy chistoso. Es un fruto bastante grande, es como el fruto del tamaño de la papaya, es un fruto como de este tamaño, ¿no? Pesa alrededor de los 2 a incluso 2,5 kilos. Puede llegar a rondar los 3 en algunas variedades. Y entonces ese peso en el fruto hace que no pueda estar en las plantas terciarias, sino que tenga que estar en las secundarias. Sin embargo, su flor es de las flores más chiquitas del mundo. Les voy a enseñar unas fotos, a ver si se alcanzan a ver más o menos bien aquí en mi computadora, en esta experimentación. Si ves, bueno, de este lado tenemos el crecimiento y de este lado están uy, nada más que el reflejo no nos ayuda. Oh, me estoy perdiendo. Espérame. Sí. No, está medio. Bueno, ahí se alcanzan a ver las de estas abajo, bueno, no se ven muy bien. Pero son unas flores súper chiquitas. Llega a tener hasta 4,000 o 5,000 flores cada árbol. Y estas flores nada más se logran, pues vamos a decir, fecundar un 1 o 2%. O sea, cada árbol llega a tener 5, 10 en producciones bajas y hasta 20 o 30 frutos en las producciones altas por cada árbol, ¿no? Y bueno, el primer árbol que hubo fue el ancestro del cacao, empieza a ser el teobroma blanco, que es un cacao con el que no se hace chocolate porque no tiene teobromina y se hace una bebida en el sur de América que es bastante diferente al cacao, ¿no? El cacao es originario de la cuenca del Amazonas, que comprende el sur de Venezuela, Colombia, un poquito de Perú
y Brasil. Esa es la zona donde nace, donde empieza bueno, donde empieza a desarrollarse, ¿no? Ya con teobromina. Sin embargo, este cacao que llega ahí es el que nosotros llamamos forastero. Hay tres grandes cepas del cacao, que es forastero, trinitario y criollo. Ahorita las vamos a ir viendo. Esta primera cepa de cacao, al parecer ya se empezaba a aprovechar hace 5.300 años, 5.300, 5.500 años, en esta cuenca. Y al parecer estos mismos movimientos antropológicos de las poblaciones fueron los que lo fueron llevando hacia el norte, ¿no? Y lo fueron llevando hacia lo que es Costa Rica, Guatemala, ya cruzó hacia Chiapas, el sur de Quintana Roo, y llega a Tabasco. Cuando llega a Tabasco ya no llega el cacao criollo, ya llega una versión del cacao más refinada, que es el cacao, bueno, perdón, el cacao forastero. El que llega es el cacao criollo. El cacao criollo es el que se empieza a producir en México. El cacao criollo es el cacao considerado el más fino del mundo porque tiene la ventaja de que tiene más teobromina, ajá, que es la sustancia activa del cacao, que es la sustancia que nos despierta y que nos activa, ¿no? Y que nos pone de buen humor, nos ayuda a generar serotonina y luego cuando se degrada se convierte en melatonina. La melatonina es la hormona del sueño, es la hormona que nos ayuda a dormir. Entonces, después de 6 horas de haber consumido chocolate, esta teobromina que se ha fusionado y se ha convertido en serotonina, acaba degradándose en melatonina y entonces pues el cuerpo puede hacer el despliegue cuando llega la noche de mayor cantidad de melatonina y ayudarnos a dormir de manera más profunda. Entonces, estas cosas empiezan a ser valuadas por las culturas nativas en América, ajá, y empieza a haber ritos. Los ritos en Sudamérica y la costumbre del cacao, la verdad es que hay muy poca y no sabemos bien cómo se aprovechaba, ¿no? De hecho, el cacao en Sudamérica como chocolate no se manejaba, se comía el grano, ¿no? O se molía, ajá, y se fermentaba, pero es todo lo que sabemos. Cuando llega a Tabasco, llega a una cultura, ¿no? Aquí no se sabe qué fue primero el huevo o la gallina, si fue primero que empezaron a aprovechar el cacao y luego surge la cultura olmeca, o la cultura olmeca es la que ya empieza a aprovechar el cacao, ¿no? Es como que empiezan a trabajar como juntos. En esta unión sucede algo muy interesante. El cacao originalmente pues no se bebía como chocolate. Lo que se hacía es que se partía el chocolate. A ver, déjame ver si esto se alcanza a ver un poquito mejor. Aquí, aquí abajo, no sé si alcanzas a ver, este es un cacao partido y tiene la semilla adentro. Esa semilla está cubierta como la guanábana o la guayaba de un mucílago blanco, una como moquito, vamos a decir, blanco. Este mucílago tiene muchísima teobromina, ajá, muchísima energía y también azúcar. Entonces lo que hacían originalmente es que partían la vaina, la ponían en una jarra con agua y la sacudían, la lavaban en esta vaina y le sacaban el mucílago, le limpiaban el mucílago y las semillas, ¿no? Las aventaban, se deshacían de ellas, ¿no? Eso ayudó mucho porque entonces ya empezaba a crecer cacao por todos lados, ¿no? Pero esta bebida la dejaban fermentar, ajá, y cuando la fermentas empieza a producirse una bebida ligeramente psicotrópica. Entonces esta bebida la empezaron a usar como una bebida ritual, ajá, y como una bebida pues de sanación y de ceremonia, ¿no? Esta fue la primera manera en la que se ceremonió con el cacao, ¿no? Y esto era exclusivamente de la nobleza y de los sacerdotes y de los nobles, era muy estratificado, ¿ok? Al igual en festivales, así llegaba a permear más hacia la población, pero era muy estratificado, ¿no? Luego empiezan a decaer los olmecas y empiezan a crecer los mayas, ¿no? Ya en la parte de Chiapas,
en la parte de Tabasco, de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, sobre todo inicialmente inicia en Guatemala y frontera con Chiapas, empieza a desarrollarse ya fuertemente las ciudades-estado mayas, que son las que realmente empiezan a crecer, ¿no? Entonces estas ciudades-estado mayas empiezan a aprovechar mucho más el cacao, ¿no? Y empiezan a haber leyendas como el Popol Vuh y esas cosas que ahorita vamos a platicar, pero en este momento el cacao empieza a ser más, a permear más hacia la población, hacia abajo, y aprovecharse ahora si se empieza a moler la semilla, ajá, y se empieza a mezclar, ajá. Originalmente se mezclaba con miel, ajá, y ya la parte más ritual, la parte más que sabemos que es una parte completamente ritual, era chile, achiote, miel y cacao. Ajá, esos eran los 4 ingredientes básicos. El cacao, así como hay ahorita miles de sabores de chocolate en el mundo, bueno, y en México, antes había también, cada quien hacía su receta como quería, como los 1000 moles que hay, ¿no? Entonces cada quien iba, por poblaciones, iban haciendo su propia receta de cacao, ¿no? Entonces, este cacao pues, empieza ya a permear más a la población y las ceremonias empiezan a tomar más en cuenta a la población normal. Y además hay dos grandes cosas. Se acostumbraba, eso lo llevó a hacer después el cacao moneda, a que se daba chocolate todas las mañanas. Entonces, independientemente que si te levantabas tú en tu casa y tomaras cacao, ibas a trabajar en una pirámide, en una construcción, ¿no? En un observatorio, y entonces te daban cacao, ¿no? Desayunas, te daba el shot, ibas, ahora sí que te da todo el power, ¿no? Y ahora sí a trabajar, a cortar árboles, a cosechar, a construir, y entonces era como el café de la mañana, ¿no? Y empezó a permear ya a una población mayor, ¿no? A llegar casi a hasta los que no eran esclavos, ¿no? Esto y empezó a hacer que el cacao también se volviera un conductor muy importante. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú tenías la costumbre de beber cacao todas las mañanas, si alguien te daba cacao, pues siempre lo aceptabas, ¿no? Era algo que podías darle un valor intrínseco porque era algo de consumo total, ¿no? Y esto hace la convergencia a la moneda. Pero antes de llegar a la convergencia a la moneda, vamos a hablar de algo mucho más importante. Los sacerdotes, las personas que se dedicaban a curar y a sanar, empiezan a hacer mezclas de flores, de frutos y de plantas con el cacao. Y empieza ya el cacao en sí es medicina, pero esto empieza a potenciar la capacidad medicinal del cacao. Y esto nos lleva a algo muy importante, ¿no? El cacao en sí es uno de las plantas con más número de antioxidantes del mundo, ¿no? Se pelea mucho con el té verde, ¿no? Pero están en el máximo nivel. Tienen un chorro de vitamina C, lo cual, bueno, hay muchos alimentos en América que lo tienen, ¿no? Es una fuente muy fuerte de fibras. De hecho, si tú estás muy malo en la panza, o sea, muy estreñido, tú mueles cascarilla de cacao, te la comes y te da una limpiada como si fuera estropajo de todo el caño, hombre, vamos a decir, y te ayuda, ¿no? Tiene andamiana, que es un neurotransmisor que te ayuda a estar alerta y además enfocado, te ayuda al tema del enfoque, ¿no? Entonces, cuando tienes que estar mucho tiempo parado para cazar un venado, un tapir en la selva, pues te ayudaba mucho en la concentración, cuando tenías que hacer cuentas, cuando tenías que hacer bordados, ¿no? Cosas de mucha precisión, ayudaba mucho. También es un regulador del humor, ajá, porque te ayuda mucho a estabilizar el tema hormonal, ¿no? Como te ayuda a segregar de serotonina, melatonina, andamiana, entonces te empieza a regular mucho todos los componentes que tiene. Tiene más de 350 componentes beneficiosos para el cuerpo, entonces es algo que el cuerpo recibe, desarma, ¿no? Y construye. Y además tiene otra cosa muy importante, como te pone alerta, te pone de buen humor y etc., eso, hay cosas como el café o ciertos alimentos que te dan, pero el cacao tiene una cosa muy importante, tiene mucha manteca, tiene mucha grasa. Entonces, eso hace que te pones de buen humor, te activas, pero al mismo tiempo tienes ahí disponible la grasa y el combustible directo para entrar en sangre. Entonces,
no te da el levantón que te da el azúcar, que te da un pico de que te levanta y luego te vas otra vez para abajo. El cacao tiene un porcentaje de pico de insulinas estables de hasta 4 o 6 horas, ¿no? En el que tú puedes estar haciendo mucho trabajo. Incluso si tú, no sé, llegaban, cazaban en la selva un venado y luego cargarlo de regreso, pues, o sea, imagínate, estuviste esperándolo, siguiéndolo, luego lo lograste emboscar, vas, lo cazas, le metes una o dos flechadas, el venado se va, ¿no? Herido, pero se va y lo tienes que perseguir hasta que le das, ahora sí que caza, es una persecución de 4 o 6 horas, ¿no? Estás exhausto, pero ya lo tienes. Nada más que ahora estás a 20 kilómetros del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Entonces, pues ya te tomabas tu chocolatito y te regresabas, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que daba. Entonces, bueno, todas estas componentes medicinales que tiene se empezaron a reforzar con flores, se empezaron a reforzar con plantas, se empezaron a reforzar con otros ingredientes y tiene la gran ventaja, bueno, las, las vitaminas que nosotros como humanos requerimos más son las liposolubles. Ajá, es como las que tenemos más carencia. Y el cacao, pues al final es una grasa. Entonces, todas las plantas y las vitaminas que tú le dabas al cacao extras, al tener grasa, las hacía liposolubles y entonces te podía ayudar mucho más a digerirse. Era como el incipiente BCP de todas las medicinas. Sí, si has visto que en los empaques dice, ¿no? 100 gramos de incipiente BCP, que es nada más el puro transmisor y la sustancia activa. Entonces, el transmisor era el chocolate, ¿no? Entonces, esto empezó a darle una relevancia tal al cacao que de repente, pues todo era intercambio, todo era trueque, y bueno, pues yo no quiero un jarrón, no necesito un jarrón, pero tú sí quieres el tejido que yo tengo, pero pues yo jarrones ya tengo 10, no tengo a quién vendérselos, ¿qué otra cosa me puedes dar? Bueno, pues dame cacao, ¿no? Cacao es algo que me puedes dar, no sé, 50, 100 granos de cacao, ¿no? Con unos 3 mueles una buena bebida, 2, 3 granos son suficientes para hacer una bebida de cacao, ¿no? Pero es algo que vas a consumir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, treinta monedas ya te duran 30 días, ¿no? Entonces, esto empezó a hacer que se fuera a convertir en moneda, que tiene todos los valores económicos. No es el cacao seco, es no perecedero, ¿no? Puede aguantar mucho tiempo. Es un bien de valor intrínseco, que es un valor que además está aprobado o aceptado por toda la sociedad en general. O sea, en Mesoamérica todo el mundo tenía cacao, ¿no? Todo el mundo buscaba el cacao, todo el mundo lo aceptaba y lo tomaba todo el tiempo. Ajá, y además, pues es un valor estable, ¿no? Eh, Se pueden incluso tener 2 cosechas al año de cacao, la cosecha de secas y la cosecha de humedad, ¿no? Que ya para los mayas ya era posible sistemas de riego suficientemente capaces para poder producir en secas. Entonces, eso te daba una estabilidad económica de producción muy buena. Uh-huh. El cacao inicialmente llegó en sus intercambios incluso a Teotihuacán, ¿no? No sabemos originalmente cómo se llamaba Teotihuacán. Lo que sí sabemos es que Teotihuacán, que está al norte de la Ciudad de México, tenía muchísima influencia e intercambio de bienes con las ciudades mayas. Incluso había varias hijas de reyes de Teotihuacán, se casaron con hijas mayas. Ajá. Hay restos de cacao en vasijas en Teotihuacán. Incluso hay pruebas que dicen que el cacao llegó incluso hasta Nuevo México. Ajá. Para que te veas en la capacidad de intercambio que había. Ajá. En Nuevo México que producían turquesa, una piedra muy valuable. Entonces intercambiaban el cacao por la turquesa. Imagínate, para que veas el entramado económico que llegó a tener el cacao, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y bueno, para terminar empezaron a ser un poco más complejas las recetas del cacao, ajá, y tuvo mucha influencia en el tema militar, en el tema de los tributos, ¿no? Tenemos muchos registros de los tributos y de todo el intercambio que se hacía, ajá, y la moneda base del cacao.
Para que te des una idea, ya no tengo actualizadas las cifras, son cifras como del 2014 a 2015, pero en ese momento el cacao valía 2 pesos el grano de cacao. Ajá. Y en la antigüedad el valor aproximado del cacao era de 3 pesos. O sea, en aproximadamente 600 años, 500 años, el cacao se llegó a devaluar solo 30% de su valor. ¿Ok? Eran los pesos que todo el mundo traía, ¿no? Que se completaban con otras monedas porque, bueno, al final ya cuando llegan los españoles ya se trabajaba con el estaño, ¿no? Se hacían pequeños triángulos de estaño, cobre, oro y plata, todo eso se usaba como moneda, ¿no? Además de otros bienes, pero la moneda de cambio principal era el cacao, ¿no? Bueno, para apurarme un poquito va a llegar a la llegada de los españoles. No sé cómo andamos de tiempo, pero si no, ahorita me regreso a algunas cosas. Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces voy a aprovechar para decirte una cosa antes de los mayas. Los mayas amaron tanto el cacao que incluso en el Popol Vuh tienen varias, bueno, tienen varias leyendas, una de ellas en el Popol Vuh, que hablan acerca de la importancia del cacao, ¿no? No sé si has leído el Popol Vuh, Los Gemelos Cósmicos, no. Es un No. librazo, un librazo. Es el libro que recopila la historia y la mitología de los mayas más condensada. Hay mucha otra mitología que está regada por otros lados, pero esta parte relata la creación de los hombres hasta la llegada, el ascenso de los mayas, ¿no? Entonces, bueno, cómo se habían ido creando, los 400 hombres, todo eso. Pero hay un momento en el que ellos tienen dos héroes muy particulares que son como el Hércules de los griegos, que son Xabalanque y Jupamba Puf, ¿ok? Que son dos gemelos mayas cósmicos que inician siendo hombres, pero son retados por el reino de Xabalanque, que es el infierno. Estaban jugando pelota muy fuerte, eran muy férreos jugadores del juego de pelota y hacían tanto escándalo que en el inframundo, muchos metros abajo, los escuchaban. Entonces el rey del Xibalba, el rey del inframundo, los manda a traer para retarlos a jugar el juego de pelota, ¿no? Ellos eran mucho mejores jugadores que todos los que había en el inframundo, pero pues eran muy tramposos en el inframundo y les hacen una serie de tretas que no te voy a contar. Los meten a dormir en 7 casas muy difíciles de dormir porque una está llena de puntas de obsidiana, otra está llena de jaguares, otra de murciélagos. Entonces, a base de no dejarlos dormir, los llevaban a la competencia al día siguiente y pues sus resultados iban siendo peores. Entonces, cuando pierden ellos el juego de pelota, pues los sacrifican. Pero en el sacrificio hay una parte muy interesante porque la manera en la que lo sacrifican como si fuera cacao. Los matan y luego para evitar que revivan, los cuecen, los muelen, los cuecen y luego los diluyen en agua y los tiran al río. Entonces hacen como la bebida de cacao. Ajá. Pero ellos son tan poderosos en ese momento que se convierten en peces y luego en semillas en un como islote que había en el río de Xibalba crece un árbol de cacao con formas de cabeza, que si ves los mayas tienen la cabeza así como alargada hacia atrás, con forma de mazorca de cacao, ¿no? Porque para ellos el cacao es igual a la inteligencia. Ajá. Y enamoran a la princesa, a la hija de Xibalba, ¿no? Que pues como era la consentida, era la única que tenía permiso de ir a parar el islote y al tocar el fruto del cacao se embaraza. Y tiene a los hijos de estos gemelos cósmicos, que al final son los mismos gemelos cósmicos, que viajan y después de toda de la sabiduría del cacao, de haber transformado toda la sabiduría, regresan mucho más inteligentes y poderosos y vencen a los guerreros de Xibalba, ¿no? Y ya salen al mundo a poner un poco de orden, ¿no? Pero bueno, es como para ver todo el valor que el cacao tenía desde la parte de leyendas y todo este asunto, ¿no? Y cómo fue permeando hacia el norte, ¿no? Cuando llegan los españoles, pasa algo muy curioso. Bueno, pasan muchas cosas con el cacao, muchas.
Pero bueno, para empezar llegan, ven la ciudad y dicen, wow, estamos en Venecia, ¿no? Llegan al mercado y dicen, wow, este es un mercado más grande que el de Estambul, ¿no? Hay mil de gente teniendo productos y se dan cuenta que ellos no estaban usando moneda, ¿no? Que la moneda que estaban usando como intercambio era cacao, ¿no? Ellos ya habían probado el cacao desde que llegan a Zempoala, con el cacique gordo de Zempoala, y cuando llegan con el cacique gordo de Zempoala, él los recibe y les da cacao. Creo que desde Guerrero, que había naufragado, ya había probado el cacao, pero bueno, les llama mucho la atención la capacidad y la fortaleza que tiene el cacao como medio intrínseco, ¿no? Como algo de la cotidianidad. Y hay dos cosas que los frailes, que es Zumárraga, creo que es el fraile que está con Cortés, manda en la primera carta de relación, él hace parte de la carta de relación que manda Cortés a Carlos V, y hablan de dos entes muy importantes. El primero es el cacao, ¿no? Como una bebida tan poderosa, y cito a Cortés literalmente, dice que un solo vaso, una sola taza de chocolate caliente era suficiente para mantener la marcha de un soldado español durante la jornada de un día, que era aproximadamente 8 horas caminando. Ajá, con equipo puesto, ¿no? Porque iban apertrechados con armaduras. Los cañones ya tenían que los cargara, ¿verdad? Porque para eso tenían a los de Zempoala, ¿verdad? Pero lo que eran las armaduras y eso que eran unos 5 o 6 kilos de metal que traías encima, más tu bastimento, que podían llegar a tener unos 8 o 10 kilos cargando, eso los tenías que cargar solo, ¿no? Hay vestigios que dicen que los aztecas tenían en el régimen tenían una mezcla de bolsas de pinole con espirulina, ajá, que es lo que iban comiendo todo el día. Ellos solo desayunaban, tomaban su taza de chocolate, caminaban toda la jornada sin parar, ¿no? Iban comiéndose de sus saquitos el pinole y la espirulina, se le iban así campechaneando y llegaban a cenar. Era todo lo que comían. Eso les ayudaba muchísimo. Entonces los españoles mandan el... no me acuerdo, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, ¿cómo se llama? El incienso mexicano, ahorita te digo cómo se llama, y el Ujú. cacao, lo mandan, ¿no? Aparte de los granos de maíz y tortilla para que vean pues cómo era la cultura mexicana. Y el cacao inicialmente hay quien dice que dio mucha conmoción y hay gente que dice que no les gustó de inicio, ¿no? Que al poco tiempo, todavía ni siquiera estaba reconocida la Nueva España, cuando se le agregó ya el tema del azúcar al cacao y en España empezó a hacer un boom el tema del chocolate. Ajá. Y entonces empezó a como haber mucha fijación, ¿no? Pero en el tema económico también se dan cuenta que la moneda cacao es súper importante para poder tener relaciones comerciales. Ajá. Entonces, en lugar de acuñar moneda y así como intentaron hacer con la religión, de imponer la religión directamente, ellos dejan todo el tema comercial, lo dejan libre y empiezan a sostener la moneda de cacao y acuñando la moneda, dándole una equivalencia al real español. El real español, ahorita te digo No. exactamente cuánto va originalmente, digo, para que nos demos una idea, un real eran 40 cacaos, era un real de plata, ¿ok? Era lo normal en 1555. ¿Cuándo? Bueno, pues con un cacao comprabas un cenzontle, con 3 monedas de cacao comprabas un huevo, con 10 un conejo, con 100 mazorcas. Una mazorca de cacao tiene entre 28 y 32 granos de cacao. Ajá, la mazorca que te enseñé tiene entre 28 y 32 granos es el común que tiene. Entonces, 100 mazorcas que deberían de ser como 3.200 granos de cacao, eso valía un esclavo, ¿no? Que la esclavitud se manejaba muy diferente a la esclavitud europea, no era tan... Entonces, mira, un esclavo podía tener hijos, sus hijos eran libres, podía hacer una esclavitud temporal,
y además pues podían tener posesiones propias, ¿no? Que no eran necesariamente de su dueño, ¿no? Pero bueno, para 1575 un real, ya empezó a valuarse más, llegó a valer 100 cacaos, ¿ok? O sea, en 1575 el cacao moneda seguía valiendo, se seguía usando como moneda corriente. A finales del siglo XVI, ajá, un real de cacao se mantuvo entre 80 y 100 cacaos. Hasta incluso inicios de 1700 se seguía usando el cacao como moneda corriente, para que veas el valor, ¿no? Que tenía el cacao. Y bueno, mientras todo esto pasa, ¿qué pasa en Europa? ¿No? Empieza a llegar el cacao, en España es muy valuado, muy querido, y cuando está Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, Carlos V era el emperador más poderoso del mundo en ese momento, porque decían que su reino no se ocultaba el sol, porque cuando él ya tenía como unos 10 12 años la conquista de México, pues ellos ya tenían Filipinas, ¿no? Ya tenían colonias vamos a decir, al norte de Australia, ¿no? Tenían todo lo que era Alemania, Austria, Suiza, España, el sur de Italia, ¿no? Era un imperio grandísimo, y toda América, ¿no? Además de todo. Entonces ellos, el cacao pues empieza a ir a varias zonas, empieza a entrar a Suiza, empieza a entrar a Bélgica, ¿no? Y bueno, que en ese momento era la región de Flandes, y la región de Flandes siempre fue la pesadilla de Carlos V, fue una región que siempre peleó contra italianos, bueno, no italianos porque no estaban unidos en ese momento, pero contra Cerdeña, Venecia, todos los estados papales, todo el norte de Italia, y Francia estaban aliados para pelear en esa zona, ¿no? Entonces el Flandes era la gran zona que peleaba a Carlos V, ¿no? Donde se estaba jugando todo. Y al sur de Flandes, como por un intento de promoción de Carlos V, pues llegaba mucho cacao, ¿no? A Bélgica. Y a los belgas se les ocurrió algo muy curioso. El cacao, si el proceso del cacao es muy sencillo. Tú agarras, abres la mazorca de cacao, ¿no? Sacas la vaina, ajá, y tienes dos opciones: lavarlo, ¿no? O fermentarlo. Ajá. Lo mejor es fermentarlo, ¿por qué? Porque así absorbes todos los beneficios que tiene el mucílago, ¿no? Empiezan a absorberse por la misma moneda, y además creas muchísimo, bueno, moneda por la misma semilla, y creas muchísimos probióticos y prebióticos. Entonces, eso lo meten en un cajón de madera, normalmente es un cajón de de 1 metro a 2 metros de ancho, ¿no? Y largo, profundo más o menos es un cubo, ¿no? A veces es un poquito más chaparrito, pero normalmente es un cubo. Meten ahí todo el grano con todo el mucílago, ajá, y lo dejan fermentar 4 días, lo abren eventualmente, dependiendo del maestro chocolatero, ¿no? Lo abren, le dan una movida, ¿no? Lo mueven y lo vuelven a dejar reposar, y se calienta, es una caja que está caliente, ¿no? Por todo el fermento. Y eso hace que se absorban todas las propiedades, que ya vimos que el mucílago es muy importante. Después de eso sacas el cacao y lo puedes poner a secar. ¿Para qué? Para detener el proceso de fermentación, que no se te vaya a pasar, que no se te vaya a honguear, todas esas cosas, ¿no? Lo pones ahí, y en unas tiras largas, incluso en tela de algodón se ponía, y ahí se ponía a secar, se movía la tela, o como un rastrillo mueves el cacao a que se seque, ¿no? Incluso hay quien se avienta la tostada al sol, nada más que después de eso hay un gran problema, ahorita te lo platico. De ahí lo normal es que lo pones como olla de barro, ¿cómo se llama? En un comal de barro, ¿no? Que puede llegar hasta 1 metro de diámetro, y ahí lo vas tostando y lo vas moviendo, ¿no? Ya hay unas tostadoras muy eficientes, ¿no? Que te hacen el grano que queda dorado por todos lados, porque en el comal pues es normal o es común que se te llegue a quemar un poquito
¿no? Como el frijol que tenga sus partes negritas, ¿no? Entonces lo empiezas a mover, ¿no? Y lo empiezas a tostar, ¿no? Hay tostados de 6 8 horas, lo ideal es que la tostada sea de 2 a 4 horas, ¿no? Para que no vayas a quemar ningún elemento, incluso estés lo más cercano del leofilizado, ¿no? De que no llegues a pasar de 60 grados, lo cual no es complicado, ¿no? Y después vas a moler. Si se te ocurrió, secarlo al sol y tostarlo al sol, ¿no? La molienda es un verdadero problema porque es realmente muy duro el grano, ¿no? Tendrías que tener un molino de piedra, de los grandotes con burro para realmente molerlo bien, ¿no? O una licuadora de 2 caballos de fuerza para que realmente te lo pueda moler bien, ¿no? Ujú. Pero bueno, tienes leofilizado, eso que ni qué, ¿no? No, pero cuando lo tuestas, pues a 60 grados, 65 80 grados, ya te queda más blandito, ya lo puedes morder y, o sea, se hace crunchy, se hace crema luego, luego, ¿no? Entonces, le haces ese molido. Normalmente lo que se hace es que se muele el grano, ¿no? Y se manda por una banda, ¿no? Esto es industrialmente, en esa banda cae el grano, ajá, y se le avienta un ventilador con aire con un ventilador. Ajá. ¿Esto para qué? Para que la cascarilla de cacao, que es más liviana y además tiene forma como de concha, vuele. Entonces esa Ok. vuela de un lado y cae adentro, ¿no? Y ahí obtienes los puros nips de cacao, los trozos de cacao, ¿no? Con los que luego nosotros cubrimos el chocolate y hacemos esto, ¿no? Que es como como unos pequeños granitos cubiertos de chocolate. Entonces Ok. le da tema de explosión. Entonces, estos granos de cacao, bueno, estos trozos de cacao ya los puedes meter a molienda, pues puede ser un metate, ¿no? Con piedra y así, porosa, o ya más finamente hay moliendas de granito, ¿no? De piedra de granito, que es mucho menos porosa y entonces te queda mucho más cremoso y lo vas moliendo, ¿no? Dependiendo hay un molido que es el molido artesanal, que es con metate, ¿no? Te puedes aventar una media hora, 40 minutos moliendo 1 kilo, ¿no? O te puedes pasar a un molino de granito y te puedes echar 8 horas y entonces ya casi queda conchado. Ajá. ¿Qué es el conchado? El conchado es el cacao cuando ya es completamente fino. Cuando tú comes un chocolate artesanal en Oaxaca, ¿no? Un chocolate metate, pues te queda granosito, ¿no? Te da una texturita como arenosita, ¿no? Ajá. Es una textura, pues a mí me gusta mucho, es muy agradable, ¿no? Es como que te ayuda a limpiar los dientes, es como rough, ¿no? Pero si quieres una textura completamente cremosa, entonces te tienes que ir a 8 12 horas en molienda de granito para que se caliente, ajá, y entonces los trozos sean tan finos que se empiecen a disolver dentro de la misma manteca que va saliendo del cacao. ¿Me explico? Ajá. Cuando tú haces una primera buena molienda que te queda bastante fino, vamos a decir que en un grado intermedio entre este fino conchado y el grano, y la molienda de metate, lo puedes pasar a una prensa, esa sí tiene que ser una prensa hidráulica. En esa prensa, ajá, no me acuerdo cuántos kilopascales son, pero hace cuenta que tiene los hoyitos de un café, mira, te voy a enseñar. Espera. Está bien Esta es una interesante, la verdad. Sí, está bueno, ¿no? Es muy apasionante. Sí. Este es uno para hacer café expreso, ¿no? Entonces, en una más o menos así, de acero inoxidable, transparente, con estos microyitos, la presión le caes con un montón de toneladas de peso, y entonces lo que pasa es que lo que sale una crema amarilla, que es la manteca de cacao, ajá, y se queda la placa, la pasta, ajá, de cacao, que ya es la cocoa, ¿no? Es la manera de obtener la cocoa. 100% te estoy hablando de un proceso orgánico. También lo puedes hacer con un proceso alcalino, ¿no? Hay varios procesos, ¿no? Pero para no intervenir con ningún químico, esta es la parte manual, ¿no? Entonces, por un lado sacas la manteca de cacao
y por el otro te quedas con la cocoa pura, ¿no? Esas lajas de cocoa, incluso hay un método en el que agarras dos placas y las vas frotando una contra otra y se hace polvo fino como el polvo de chocomil, como el polvo de la cocoa, ¿no? El polvo queda finísimo, ¿no? Ajá. Entonces, este primer cacao, este primer polvo de cocoa, pues ya lo puedes disolver muy fácilmente en agua, ajá, o leche. ¿Por qué? Porque no tiene grasa. El cacao no es hierba rallada de cacao, cualquiera la que quieras, ¿no? Y y la abres, le rompes los trozos, ¿no? Este, y dices, me voy a hacer un chocolatito con esta barra de cacao que me compré. Bueno, una de verdad, porque si lo haces con un chocomil no sé qué vaya a pasar, pero bueno, agarras una tabletita de estas, ¿no? Y le echas en un agua, en leche o en agua hirviendo, ajá, y le estás moviendo bien, o con un molinillo es mucho más fácil, ¿no? Con una cuchara es un tema, o en la licuadora incluso ya lo puedes hacer en frío. Y cuando lo mezclas suficiente, pues se disuelve la grasa en el agua o en la manteca, sobre todo cuando está caliente, y entonces ya te lo puedes tomar. Pero realmente pues es un esfuerzo que tienes que estar haciendo. Si no tienes una licuadora, pues de unos si tienes agua hirviendo unos dos minutos, si tienes agua no tan caliente, 5, y si tienes agua fría, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, esta mezcla, pues era por lo cual se tenía que tomar servido. Los belgas dijeron, bueno, nosotros queremos disolverlo más fácil, entonces empezaron a separar la cocoa primero y de repente se dieron cuenta de su producto, que es una maravilla, que es la manteca de cacao, ¿no? La manteca de cacao es una cosa bestial. Es uno de los mejores regeneradores de la piel, es regenerador de la parte celular, pero de la mitocondria celular, que es la parte interna de las células. O sea, es un humectante rapidísimo, se absorbe de volada. O sea, para hacer una crema, nosotros tenemos una crema que es increíble, cuando se absorbe rapidísimo, hueles a chocolate, es dulce, no es nada áspera. Te puedes llegar a lavar las manos en 2 minutos, 3 minutos y no sientes nada. Haz de cuenta que no te habías echado crema, ¿no? Y bueno, la parte de regeneración celular es buenísima. También hay mucho, pues obviamente la usan mucho para los labios, ¿no? La crema de cacao es buenísima para los labios, ¿no? Que son de las partes más resecas de la cara, ¿no? Entonces todo este tema, ellos pues empezaron a ver este subproducto que era una maravilla y entonces dijeron, ¿qué pasa si le agregamos más manteca de cacao a nuestra barra de chocolate? Ajá. Y entonces ahí surgió el chocolate belga, ¿no? Que es un, en lugar de ser 100% cacao, ajá, y un 10% azúcar, 90% cacao, ya le echaban un 20% de cacao, de manteca de cacao, entonces era un 70% de cacao, y este cacao es mucho más cremoso, mucho más absorbente, y además, pues, obviamente por la manteca, tiene sabores más finos, más amigables, y más que a los hombres nos gusta, ¿no? Al ser humano pues antes necesitábamos 4.500 calorías, ¿no? Para ir y cazar al venado y luego cortar el árbol y ahora que se cayó el techo porque ayer llovió muy cañón, bueno, pues era lo que te echabas, ¿no? Ahora 1.800 calorías ya son muchas, ¿no? Entonces el ser humano se quedó mucho con esta necesidad, ¿no? Intrínseca de grasas, de aceites, ¿no? Que el chiste es quemarlas, ¿no? Si las quemas, ahora sí que estás súper bien en el tema, pues, de salud, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicieron los belgas. Por otro lado, los suizos, ¿no? Que tenían otro camino diferente y que ellos sí se tuvieron más la herencia del chocolate español, que era directamente, o sea, lo que hicieron los españoles fue, me gusta el chocolate, le voy a agregar, no tengo miel a la mano, le voy a echar un chingo de azúcar que es más barato, ¿no? Y vamos a echarle, ¿no? Era lo que tomaban. Cuando llega a Suiza, el chocolate dicen, ¿para qué le echo agua si le puedo echar leche? ¿No? Y entonces daban el chocolate con leche, que es un vicio total, ¿no? Y entonces empezaron con el tema del chocolate, pues todavía más amigable y que ya es el que le gusta a los niños, ¿no? Ponle leche al chocolate y ponle azúcar y los niños están encantados, ¿no? Y bueno, y de ahí llegamos pues a la actualidad, ¿no? En los procesos de cacao. Que ahora, bueno, ya como para terminar como de afinar la actualidad,
El cacao se empieza a exportar primero, se empieza a intentar, como era muy valioso, realmente muy valioso, ajá, pues primero lo empiezan a cosechar donde naturalmente había, ¿no? Que es en México, ¿no? En Tabasco, una microzona de Campeche, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Incluso Guerrero, ¿no? Llegó a haber chocolate, también hay chocolate en Michoacán, pero no sé si es ancestral, o sea, que es antes de la llegada de los españoles. Guatemala, Guatemala, Belice, incluso Costa Rica, ¿no? Y luego en el sur, pues también había cacao, nada más que era cacao forastero, ¿no? Este cacao forastero, bueno, nosotros el criollo al mexicano y forastero al que está lejos, ¿no? Es una cuestión simplemente geográfica, allá le llaman diferente, pero empiezan a trabajar con ese cacao, que era de menor calidad, porque tiene menos teobromina, y como el vino, el cacao criollo tiene menos taninos. Ajá, y el trinitario tiene más taninos. El tanino en el vino es el que te hace el sabor agreste, es el que te deja el saborcito en la garganta, ¿no? Que en el vino puede incluso ser muy rico, pero en el cacao es más, pues es más rechazante, ¿no? Para el paladar. Entonces, este cacao, pues lo empiezan a meter como cacao, pues no te voy a decir que de segunda, pero cacao de Sudamérica. Y entonces, empezaron a tratar de sembrar el cacao en otros lados, porque ya en Europa ya empieza a tener una demanda bastante fuerte, ¿no? Entonces, los españoles pues los llevan a sus colonias en las Filipinas, al norte de Australia, lo empiezan a sembrar y se empieza a dar. Entonces, dentro del paralelo entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en todo el mundo es posible sembrar cacao. Ujú. Entonces, de repente llega a África. Y en África, ajá, llega a Ghana, llega a Costa de Marfil y empiezan a sembrar mucho cacao. Y ahí lo que sucede es que, bueno, la mano de obra es muy barata y además las tierras hay un perfil del cacao muy bueno y muy amplio ahí. Entonces, el mayor productor de cacao en el mundo es Costa de Marfil. Ellos están produciendo como el 30% del cacao del mundo. Y gana otro 10, 15. Entonces ya en América se está produciendo menos del 50% del cacao del mundo. Más o menos del 40%, ¿no? En México se está produciendo creo que el 12% del cacao del mundo. O sea, es una miseria, ¿no? Y además hay otro tema de contraste. Cuando llegas, los países que más consumen chocolate en el mundo son Europa. El primer lugar es Alemania, que consume 11 kilos de chocolate por habitante por año. Wow. Y yo no los veo gordos, ¿eh? Déjame decirte, ¿no? Sí, no, para nada. Suiza y Bélgica, que se pelean en el segundo lugar. Bélgica está en el segundo lugar ahorita, y luego de repente le gana a Suiza, ¿no? Y luego está Italia, está Francia, ¿no? Por aquí tengo la gráfica, ahorita te la busco. Pero en realidad, pues, el país que menos consume chocolate en Europa del Este, entre Inglaterra y España, y son 4,6 kilogramos de chocolate al año por persona. ¿Cuántos crees que consumen en México? ¿Cuántos kilos nos echaremos en México por habitante? ¿Eh? 5 más, menos. Menos. Te va a dar Menos. otra oportunidad. Sí. 3. No llegamos ni a los 400 gramos. No, Wow. los gordos. ¿Cómo ves? ¿Mm? Impresionante. Impresionante, sí. Y en Sudamérica andamos más o menos igual, ¿no? Hay países que tienen más consumo de chocolate que nosotros, Perú, no me acuerdo si Venezuela o Colombia, ¿no? Que andan ahí por los 700, 800 gramos, pero ni al kilo llegan, ¿no? Pero al decir chocolate, ¿te refieres como al cacao puro o ya como Todo, producto? la marca que quieras, incluso, bueno, creo que no están tomados en cuenta en la gráfica unas cosas que antes les decíamos chocolate y ahora les decimos productos con sabor a chocolate, ¿no? Que es un producto que llega a tener menos del 5% de chocolate, de cacao, y todo lo demás son saborizantes. Hay muchos de ellos que no tienen
ni, o sea, nada de chocolate, es puro saborizante. O sea, la petroquímica llegó, no, bueno, no los ingenieros en alimentos llegaron a la capacidad de poder copiar el sabor y vámonos, ¿no? Sí, está cañón. Oye, y Está. aprovechando el foro, tú tienes una marca también de chocolate, ¿no? De cacao. Sí, te la voy a enseñar. Bueno, ya te enseñé unos. eh, es esta marca, se llama Key Chocolate. Ujú. Es chocolate súper fino, nosotros nos enfocamos mucho en el proceso belga, que es tenerlo súper cremoso, el chocolate, Uy, qué rico. súper, súper fino, sí. Y además, bueno, mucho lo que nos enfocamos es como rescatar sabores de México, entonces tenemos con cacao digo, con café de Oaxaca, ¿no? Tenemos con chocolate, con sal de mar y cacahuate, que es una joya, está premiado en el estándar de chocolate, que es un premio muy importante en Italia, bueno, y de los más importantes del mundo, se ganó el primer lugar, y este es con miel, y tiene trocitos de miel, tiene un poquito de mantequilla para cristalizar la naranja. Sí, Guau. está buenísimo. Y almendras, ¿no? Nada más para que termine. Porque una cosa que tiene como muy distintivo la marca es que pues el chocolate es súper fino, súper, o sea, es una crema, pero tiene crocante, ¿no? O sea, o le echamos nips de cacao, o almendras, o nueces, o algo, para que tenga todo este tema como artesanalón de sentir el crocante, ¿no? El crunch de repente, ¿no? Tenemos una que Sí. es buenísimo. Este sí es con leche, este es 36, todos los demás son 72%, este es 36%. Este es con totopos de Sinaloa. Chocolate con leche con totopos de Sinaloa. Está muy bueno. Qué rico. Sí, sí, sí. Te vamos a mandar unos para que los pruebes. Tenemos este que es el insignia. Este es 72%. Ay, no sé si se alcanza a ver. Espérame. No, no, no logro hacer que afoque, pero bueno. Y tenemos un 85%, que es nuestro chocolate más fuerte, vamos a decir, ¿no? Que es una cobertura de alrededor de 80%, pero aparte trae nips de cacao, ¿no? Para darle una reforzadita, ¿no? Para los que ya están acostumbrados a la teobromina, ¿no? Porque además hay un fenómeno muy curioso. Entre más chocolate vas consumiendo, más amargo te gusta el chocolate. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se da cuenta que es más teobromina y más sustancias Mm. nocivas para el cuerpo, y le empieza a gustar más el saborcito que de niño dirías, no, esto sabe bien fuerte, ¿no? Y Ajá. tenemos también que es una joyita, es una mini colección para los que digan, yo quiero probarlos todos. Aquí vienen todos en una sola presentación. Son unas, vamos a decir, son chocolatitos, ¿no? Para maridar con un tequilita, con un mezcal. Y ahorita te voy a enseñar cómo vienen. Mira, vienen así. Ay, qué rico. Entonces, pues dices, vienen un par de cada uno. Entonces vas ahí, pues compartiendo y degustando de cada uno, y probándolos ahí con diferentes cosas, ¿no? Y bueno, dependiendo del color del letrero, ya te saqué tres, es el sabor, ¿no? Pues todos los manejamos por colores, muy Ok. colores mexicanos y esas cosas, ¿no? ¿Y cómo ves? Pues sí, no sé si tengan alguna ¿Y pregunta, ustedes algo son que quieran. productores? ¿Eh? Ay, ¿Perdón? yo tengo una duda. Ustedes son productores del producto final, pero el insumo, o sea, el cacao, ¿de dónde lo Ah, obtienen? eso me faltó comentarte, lo que es como lo más novedoso que ha llegado al cacao, así como bueno, el tema de los orgánicos y todo eso. Ahorita hay un concepto que está tomando mucha relevancia, que es el concepto bean to bar. No sé si por aquí bien dice, no. Bueno, es el concepto que surgió en Nueva York, pero que era controlar desde el proceso de producción, desde la producción del cacao hasta la barra final, que era ir y recoger el cacao en la producción, y transformarlo hasta llegar al chocolate, ¿no? Bean to bar. Nosotros estamos un poquito más allá, porque nosotros sí tenemos unas plantaciones en Ticul, ajá, en Ticul, que es al sur de Mérida, Yucatán,
que luego suelta mucha gente y me dice, es que en Mérida no hay cacao, que quién sabe qué. Bueno, en Mérida había cacao hace mucho tiempo, se quitó con el Enequén, porque además no era productivo en Yucatán, y nosotros rescatamos esta parte del proceso y se está ya desde el 2004, se establecieron unas plantaciones ahí en Ticul, ¿no? Que tienen la ventaja de que como no te llegan hay muchas plagas muy fuertes de cacao, ¿no? Hongos sobre todo, como estás muy alejado de las otras plantaciones no te atacan esas plagas, entonces es mucho más fácil ser orgánico, no tener que usar pesticidas y todas esas cosas, ¿no? Entonces están en Ticul, ¿no? Que está a unos 40 kilómetros de Mérida, 30, 40 kilómetros de Mérida, y de hecho ahí hay unas ruinas muy padres y también está el Museo del Chocolate para cuando quieran pasar a conocer más, a probar y a ver las moliendas y todo el proceso del chocolate ahí en Ticul, a 2 horas de Mérida, Yucatán. Wow. Tenemos 27 hectáreas en vamos a decir como dato, con Puratos, que es una de las empresas belgas más importantes de cacao a nivel mundial, y nosotros tenemos una parte ahí. Órale. Wow, Sí. está padrísimo. Oye, por acá preguntan, ¿dónde compramos el chocolate? ¿Cómo lo podemos adquirir? Mira, lo pueden conseguir directamente en nuestra tienda en línea, ¿no? Que es kitik.mx, www.kitik.mx. También lo tenemos en Mercado Libre, en Amazon. Lo tenemos también en tiendas departamentales como Palacio de Hierro, que es ahorita lo que más surtido está, Palacio de Hierro. Tenemos también en Liverpool, tenemos también en Sears, en algunos supers, ¿no? En casi todas las tiendas orgánicas estamos, Ok. porque está mucho dentro de ese perfil, ¿no? Pero en internet nos encuentran también. A ver, acabo de mandar tu página web, a ver si está bien Ah, escrita. sí, sin el punto .com, es kitik.mx. Ah, bueno, ahí se lo quitan. Pero así Sí, se escribe el Kitik. Uy, pues qué rico y que ya se me antojó mucho. Tengo ya toda la curiosidad de probar nuevos sabores, porque sí estamos muy acostumbrados a pues lo endulzado, ¿no? Que es como lo más convencional, rápido, y pues sí, empezar también a naturalizarnos, porque como bien dices, todo producto o todo, pues sí, todo producto tiene una historia, entonces hay que ver o hay que consumir nuestro alimento, más bien que nuestro alimento sea nuestra medicina, ¿no? sí, Entonces, claro. ya vemos todas las propiedades y beneficios que tiene el cacao, pues hay que retomar viejos hábitos. Sí, sí, sí. De hecho, tengo un amigo que está haciendo una investigación sobre la medicina a través del cacao. Todavía no publica su libro, es colombiano, pero cuando lo publique te voy a avisar porque sí está muy padre. O sea, te dice qué flores, con qué plantas, para curarte qué. O sea, desde un dolor de panza, jaquecas, hasta cosas de riñones y esas cosas. Muy, Ujú. muy interesante. Todo visitando comunidades ancestrales. Ay, como que se trabó. ¿Sabes Ay, qué? Siento que estoy quedando sin pila. Puede ser eso lo que sí, me como está... que se está trabando. Pues aprovechar si Sí. hay alguna otra pregunta después de toda esta pues explicación y que nos relataste toda la historia del cacao. No sé si hay por ahí alguna pregunta. Había una que decía, ¿cuándo se dejó de usar el cacao como moneda? Ilse preguntaba. En a principios de 1700. Ah, sí, sí voy a contestar eso. Ujú, sí. A mediados de 1700. Wow, súper bien. Bueno, pues ya saben, si quieren adquirir este chocolatito, este cacao, lo pueden adquirir directamente desde la tienda en línea. Acabo de poner ahí cómo se escribe sin el sin el punto com, es www.kitik.mx, ahí lo pueden adquirir, o en alguna tienda departamental con el giro Mm, orgánico o Amazon, Mercado Libre. sí. Y sí, pues muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Siempre digo que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte, entonces agradezco mucho tu tiempo. La explicación estuvo muy interesante, quedé anonadada, ya muero por probarlo. Y pues nada, muchas gracias
nuevamente por tu tiempo y a todos por las personas que se conectaron y que siguen por acá. Muchas gracias por sintonizarnos. La verdad es que la historia estuvo increíble y pues a probar el chocolate Kitik. Sí. Que algo muy importante es que el chocolate, bueno, que es el cacao tal vez no es 100% mexicano, ¿no? Pero el chocolate sí es una invención mexicana y hay que tenerle mucho orgullo y mucha bandera a las cosas mexicanas, ¿no? Y al consumo local, ¿no? Claro, además de pues darle el peso que merita, también apoyar a los productores locales y nacionales, porque hay mucha fama de que vienen por acá a aprovechar o producir de las tierras mexicanas y pues qué mejor que consumir lo que se produce por las manos mexicanas, ¿no? Sí, exactamente. Buenísimo. Bueno, Pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad estuvo muy interesante. Gracias nuevamente a todos los que se conectaron y a los que están llegando ahorita. Les recuerdo que este live se va a quedar guardado en nuestro feed. Ahí lo van a poder ver si llegaron tarde o si se tuvieron que ir en algún momento. Lo vamos a dejar guardado para que lo puedan ver. vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye. Bye bye. Mil gracias. Igualmente. Bye.